¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Tarkan Talks. En esta oportunidad vamos a estar conversando desde Colombia con Juan Sebastián Mora Aguilar. Él es biólogo y nos va a comentar un poco acerca de las experiencias que él tiene en el tratamiento y manejo de cannabis y las investigaciones que él pudo realizar en estos años, y también que nos cuente un poco cómo él ve la industria y la proyecta en estos próximos años. Les recordamos a todos y a todas, mientras ahí lo veo a Juan Sebastián, le vamos a mandar la invitación. Así. Que se echen un vistazo en la academia de Tarkan Academy, donde constantemente la búsqueda de nuevas capacitaciones y cursos, y en este caso tenemos bastante robusto la biblioteca. Acá lo veo a Juan Sebastián. Hola, ¿cómo estás, Juan? Hola a todos, muy buenas noches, ¿me escuchan bien? Yo te escucho bien. ¿Vos cómo escuchás? Perfecto, ¿y la señal perfecto? Bueno, bárbaro. Bueno, mucho gusto y Mucho gusto. quería queríamos conocerte un poco más, que nos cuentes un poco cómo es tu trato con el cannabis, desde qué parte es tu enfoque. Sabemos que sos biólogo, pero nos interesaría un poco saber cómo lo trabajás. Claro, por supuesto, pues primero que nada, pues primero que todo, más bien, mucho gusto. Mi nombre es Juan Sebastián Mora Aguilar, soy biólogo e ingeniero ambiental y sanitario de la Universidad de La Salle. Recientemente me gradué ahorita el 4 de diciembre del año pasado. Pues de hecho fue el grado conjunto, porque de hecho me gradué primero de biólogo y le dije a la universidad como, esperen, quiero celebrar los dos grados al tiempo porque ambas tesis de ambas carreras fueron dirigidas pues en el tema de cannabis medicinal. La trayectoria inicialmente fue la idea de presentar un proyecto que tuviera en cuenta un análisis de los extractos de la planta en un modelo que tuviera que ver con alguna enfermedad que fuera como de alto índice de patología, que tuviera una alta incidencia en la población. Y pues también, además de que mi familia, mi madre sufre de reumatismo, dijimos, pues hagamos un modelo en reumatismo y cannabis medicinal a ver cómo nos va. Fue complejo encontrar ese modelo y ese apoyo, porque lamentablemente no hay realmente el enfoque y la necesidad en su momento de haber estudiado en cannabis medicinal. La legislación acá empieza en Colombia en el 2017 a tomar fuerza. Tanto las empresas que dirigen los cultivos o que quieren que tener participación en los temas de fuente semillera, que son los que serían los que producirían semilla para darle a las mismas empresas, pues ahí es donde uno empezaría a pensar, bueno, más bien enfoquémonos allá a ver qué les interesa. Y al mismo tiempo como buscar la empresa que le interese participar en la investigación, del tiempo buscar el enfoque o algo interesante para decir, pues quiero graduarme como profesional, pero quiero Mira, enfocar de una vez mi tesis, algo interesante en cannabis medicinal, pero que tuviera que ver con las dos carreras. Inicialmente quería como un mismo proyecto de grado. Como para no alargarme en el cómo fue que llegamos fue a modelo de cáncer de mama con extractos de cannabis, que no fueron extractos al final porque la legislación no lo permitió. El sistema burocrático de las licencias o de los permisos para trabajar con las investigaciones aún no estaba realmente pues como bien estructurado y no se nos permitió trabajar con plantas. Entonces tuvimos estándares, los que se usan en los laboratorios, que son THC puro y CBD puro. Pero pues al fin y al cabo eran cannabinoides. Sigue siendo interesante pues para vamos a trabajar con las moléculas que siguen siendo de la planta. Y tuvimos la posibilidad de trabajar el modelo celular de cáncer de mama. Cultivamos cáncer de mama en el laboratorio de la Universidad de La Salle. Se nos permitió trabajar con cannabis, pero pues con los estándares. Y lo que encontramos fue que efectivamente, frente a la bibliografía que se había encontrado, servía mucho mejor el CBD, pero también servía el THC, pero era mucho mejor. Y en 4 concentraciones diferentes que trabajamos, 100 micromolar fue la concentración ideal para disminuir más del 80% de la población cancerígena sensible a quimioterapia y resistente a quimioterapia. Entonces, pues aún más interesante porque tú ya empiezas a ver un panorama de tratamiento de los pacientes con cáncer que puedan tomar quimioterapia y cannabis. Para entrar ahorita en temas de explicar qué pasó ahí, más que hablar como de la bioquímica, por eso se llama el título de la charla, ¿no? Bioquímica y cannabis. También paralelamente hablamos ahora con ambiental, con ingeniería ambiental. Idealmente queríamos trabajar, pues, o yo quería trabajar la tesis
de este modelo cancerígeno con cannabis para ambas carreras, pero en ingeniería ambiental se me vio como, esto es muy biológico, si queremos algo más enfocado pues al medio ambiente. Y yo dije, bueno, ok, miremos cómo el producir un tratamiento contra el cáncer con cannabis medicinal tenga una implicación a nivel ambiental con el cultivo. Ahora vámonos al cultivo, ya no trabajamos con el extracto, sino con la parte, digámoslo, agronómica. Vemos que el cultivo de una hectárea con aproximadamente 2.500 plantas, por parte de la información de una empresa acá registrada en Colombia, se llaman breeders, identificamos que aproximadamente en esa hectárea con 2.500 plantas podemos disminuir el cambio climático aproximadamente aproximadamente como 11.000 kilogramos por cultivo, y como cada cultivo pueden ser rotativos cada 4 meses dar cosecha, entonces durante todo el año, pues aproximadamente pues 4 cosechas que estás disminuyendo el cambio climático con lo mismo que tú estás produciendo, así tengas luz, porque tú estás el cultivo a campo abierto, el cultivo indoor. Claramente indoor tiene muchos más gastos a nivel energético, de agua, mucho más consumo a nivel, por ejemplo, de los extractores de aire. Tiene que ver también como, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las cámaras que tú tengas en cada una de tus áreas de trabajo. A comparación de un cáñamo a cielo abierto, que tú solo tienes que dejarlo ahí, inclusive puedes tener 1 metro cuadrado, casi hasta 20 plantas creciendo ahí, y tú solo tienes que dejarlas al sol. Cuidarte obviamente de los patógenos, que no tengas ni enfermedades ni plagas, pero al tiempo también estás viendo que casi no consumes luz, que pusiste unos reflectores como para ayudarlo en la noche, cuando viene, digamos, si estás bien sea en el Ecuador, porque pues estábamos acá en Colombia, calculamos las horas luz que costaban, y aún así con todo gasto energético de ventiladores, de luz, seguía disminuyendo el cambio climático. Sigue siendo un modelo en computador, o sea, un modelo in silico, que te dice la perspectiva, o sea, puede ser lo más cercano a la realidad. Ahora es interesante ir a tomar los datos puntuales en campo y demostrar que efectivamente disminuyes el cambio climático, porque pues todos son modelos idílicos, es lo que tú crees que va a pasar. Entonces, totalmente, pero necesitas el dato duro. ¿Y eso lo arrancaron en qué año, Juan Sebastián? ¿En qué año empezaron con esto? El tema empieza a cosecharse la idea en el 2017, que es cuando empieza esta legislación a entrar en camino. Yo empiezo a hacer mis estudios en el 2009, a mitad que empiezo con ingeniería ambiental, a medida de camino que voy viendo la biología que empieza a aparecer en la universidad, me inmiscuye el tema biológico y empiezo a ver los enfoques. Paralelo tengo una patología en una rodilla, es una especie de neoplasia, entonces tú empiezas a ver que todo se va juntando para llegar a cannabis. Porque la planta me ayudó a controlar esa patología, y al tiempo yo empecé a leer más porque me convencieron, fue con artículos científicos. No es el típico de, toma, prueba esto, fuma, ¿qué te sientes? Sino, mira, convéncete de que esta planta efectivamente tiene muchos efectos. Me puse a leer artículos científicos, sonará muy, muy ñoño y todo, pero es verdad, es la forma de que tú como científico te convences de que, oye, sí, posiblemente puede ayudarme. Y pues paralelamente a mi mamá, porque tenía también su patología, decíamos, bueno, está bien, vamos a empezar a profundizarnos en el tema del cannabis. Empezar a ver las moléculas, empezar a ver el sistema endocannabinoide, empezar a ver la misma bioquímica de la planta produciendo estas moléculas, los tricomas, las glándulas, etc. Pues tú ves un maravilloso mundo con la planta que dices, qué interesante, y puedo ser interdisciplinar. No porque tenga que ver con cannabis me estoy profundizando solo en los cogollos, los extractos. También está entrando el mundo de la remediación ambiental, por ejemplo. Están encontrando procesos de generación de fibra. Entonces dices fibra, también la parte industrial, fibra y medio ambiente. Tú generas también un proceso productivo, tienes empleos, o sea, empiezas a verlo holístico. No es solo la planta, sino todo lo que puedes hacer. No, también como vos decías, todo lo que es la renovación y el curado del suelo es extraordinario. Entonces, pero necesitamos ahí gente como vos que lo investigue para que sea irrefutable, porque si no, claro, para que sepa, porque si no es como pierde fuerza. Exacto, precisamente pues para eso son las investigaciones. Entonces llegas y ves lo interesante de la planta, propones un proyecto de investigación, una propuesta. Así mismo puede ser una empresa. Ahí armamos un emprendimiento con unos amigos, con mi directora de tesis. Estamos en proceso de hacer fuente semillera, por ejemplo. Trabajo paralelamente con un amigo mío, es un doctor veterinario, Santiago Acosta, con otro amigo, doctor médico humano, el doctor Gustavo Ortega. Empezamos a ver la sinergia entre todos los sistemas vertebrados. Y tú dices, puedo proponer investigación para probar que esto sirve para la salud y de paso estás ayudando al medio ambiente, das una empresa, creas trabajo, mejor dicho,
tienes una cadena productiva. Y si las universidades, los centros de investigación y los gobiernos se interesan, pues invierten más. ¿Y cómo está ese caso? En Colombia vos ves que hay interés, más allá de la ley del 2017, vos ves que cada vez hay más grupos interesados, más diferentes partes de la industria con más interés, hay más apoyo del gobierno a este tipo de investigaciones. Claro, precisamente de eso parte estos eventos, el que tú y yo estemos hablando, que de alguna manera se comparta alguno de estos entes estatales, que una persona fuera de sus horas de trabajo y que trabaje en algún tipo de organismo gubernamental o así sea una empresa privada que trabaja en la parte agrológica y dice, yo trabajo en papa, pero veo que también puedo trabajar en cannabis y puedo sacar un rendimiento de Exacto. productivo porque pues hay que hacer ciclos rotativos, no voy a estar cultivando siempre cannabis, soy un productor de lo que sea y veo un interés porque además me está recuperando el suelo. Porque yo tenía un Exacto. proceso, no sé, de agregarle mucha gallinaza, entonces había mucho nitrógeno, entonces ¿cómo hago para sacarlo? Ah, una buena planta que consume nitrógeno, cannabis, para estar estabilizando los suelos, porque lastimosamente, a pesar de que sea cannabis, el monocultivo también afecta. Y tenemos que ver de manera agroecológica cómo vamos a implementar los sistemas pues, productivos en el caso de cannabis. Si tengo el indoor, que estoy aplicando una certificación internacional, hablemos por ejemplo contra el Union, que son los que están ayudando a nivel internacional, pues, o más bien que tienen como que el nivel internacional en cannabis como a nivel como que abarca muchos más países que otras certificaciones. Y que si yo quiero apuntar a eso, ¿qué necesito? Un indoor o tengo exterior. Quiero aplicar a textiles, ya está la legislación. Entonces, si quiero trabajar también de manera innovadora, quiero crear, por ejemplo, alimentos. Tengo de pronto yo el abordaje del gobierno y el gobierno, por ejemplo, hace unas semanas, si no estoy mal, ya aprueba la exportación de flor seca. Un proceso tan importante porque tú buscar el laboratorio que te certifiquen y te ayuden a hacer los extractos para ahí sí exportarlos, a comparación de que yo ya estoy certificado como cultivador, puedo sacar unos buenos cogollos y los llevo a donde sea. Está buenísimo. Y vos notás en este proceso, digamos, de la investigación con cannabis, que tus colegas están, digamos, los biólogos, por ahí que tienen más años, los que te enseñaron a vos, ¿también tienen este entusiasmo o es de gente más de contemporánea a vos, más gente más joven? Yo creo que tú puedes abarcar todas las edades siempre y cuando lo expliques de manera interesante. Y ese fue como el proceso para aceptar este tipo de proyectos de investigación. Yo no te llego a decir que soy porque tengo el cabello largo, entonces voy a la esquina ya de la universidad y me la paso fumándome un porro cada vez que tengo un hueco, pero te llego y te hablo de manera científica y veraz. Tú te convences con las palabras. Me puedes chocar de pronto con las actitudes, pero de todas maneras cuando tú convences, no importa el nivel educativo que sea, impresionas. Y cuando impresionas, interesas. Y si interesas, la gente también empieza a buscar, empieza a investigar. Si tú también te enseñas de manera proactiva, es decir, tú compartes con las personas, es que mira, te regalo estas semillas, es que mira, te regalo estos videos, estas conferencias que yo hice, te mando este link. Oye, mira, este curso es pago, pero igual de todas maneras, si quieres, yo te busco el descuento o algo. Todo ese tipo de actividades que hacen que la gente se interese, no es solo por hacer que cannabis, cannabis, la panacea. Como decían que mandaron una frase, cannabis no es una panacea, pero se acerca bastante a ello. Y es precisamente por todas estas investigaciones que están mostrando que en España están mostrando el uso anticancerígeno, que en Canadá el uso para enfermedades neurodegenerativas, que en Israel están los investigadores que empezaron a descubrir todo este tipo de el mundo de los cannabinoides y endocannabinoides. Tú tienes que estar aportándole a la gente que no tiene ese acceso a esos conocimientos, a los artículos científicos, a revistas, a los congresos a donde voy a exponer, a donde tengo la posibilidad, por ejemplo, de venir acá a un Instagram, pero alguien no tiene Instagram para ver pues toda la conversación que tenemos o otras previas. Pero si tú le acercas a la gente ese tema, la gente empieza incluso a invertir. Y no solo te invierte en la empresa, sino en la investigación. Y no solo estoy trabajando ahora en cáncer, sino te estoy mostrando, creo que era en la India, baterías de cáñamo que son mucho más eficientes que las de litio. Y uno, ¿qué más puedes hacer? Sí, sí, el papel de cáñamo es impresionante y ropa, la verdad que es increíble. ¿Y cómo está el tema campesino en el país? O sea, ¿vos ves que también hay interés del campesino en empezar a cultivar esto o es reacio? ¿Prefiere lo más tradicional, más clásico, el café o cultivos más convencionales colombianos? Todo depende del campesino y también de tu actitud, del tono que uses, de las palabras que uses, de los modismos que uses para que el campesino se sienta atraído.
porque hay varios campesinos, por ejemplo, en la zona del departamento de Boyacá, que se considera ahora mismo uno de los departamentos que más produce cannabis medicinal a nivel de extracciones y de flores para empezar a comercializar, y precisamente es porque son campesinos que le dieron el interés, porque alguien se acercó y les hizo capacitaciones, porque les informó con documentación y con paciencia, por más que no entendiera, no se preocupe, es que venga, esto es un cogollo, esto es una inflorescencia, a comparación de su rosa, este son varios brácteas, esto es un pistilo, empezar a formar cómo son los tricomas. Tú le haces a la gente sentirse interesada cuando tú le das incluso la parte práctica, que por eso es que estoy acá con las plantas. Si alguien no tiene plantas en su casa, pues es porque de pronto o tiene un problema para cultivarla, porque cuando tú ves, por ejemplo, una planta florecida y tú entiendes, por ejemplo, que el cogollo es la parte medicinal y que un pistilo lo que puede sacar la semilla gracias al polen de un macho, y tú empiezas a mirar, esto es todo un mundo de educación, esto no es simplemente una planta por hablar, simplemente uno puede empezar a decirle a la gente, tú puedes sacar un producto para dar un negocio o tú puedes sacar una medicina para tratar tu patología, de pronto te puede ayudar a seguir trabajando con lo tuyo. Entonces dices, ah, bueno, de pronto yo soy alguien que comercializa gotas, que yo comercializo ungüentos. No trabajo directamente ni con el cultivo ni con el laboratorio, pero estoy inmiscuido todavía con el mercado del cannabis. O sea, inclusive tú puedes No, trabajar no, en es una que oficina como call center. enorme. Es inmensa la cantidad de aristas que une la industria. Eh, es impresionante. Pero mientras, creo que un eslabón fundamental es el de ustedes, los investigadores, porque son los que vuelven la información irrefutable muchas veces. Entonces, eso es muy importante para educar, porque uno educa Exacto. sobre lo que está, la información que existe. Entonces, es fundamental el trabajo que hacen, la seriedad con la que se lo toman, y algo que dijiste hace un ratito que no dejo pasar por alto, que es que vos dijiste, a mí me pueden ver en la esquina con el pelo largo y creer que yo me fumo porro en mis tiempos libres, y por ahí no tomarme en serio a por eso. El trabajo serio que se haga para poder sustentar toda la información y que cada vez haya más y se haga de la manera más seria y más responsable posible es fundamental para que no quieran volver a esas épocas de restricciones, ¿no? Y de prohibición y Y asociar de a algo persecución. que persecución y asociarlo a, como dijiste, la manera en la que también uno comunica a esos campesinos y los modismos. No es lo mismo decir marihuana hoy por hoy que decir cannabis. Y la palabra cannabis creo que tomó un poder tan grande y como que empezó a valorizarse nuevamente en contrapunto con la palabra marihuana, que mismo hoy, por ahí a una persona que no esté muy en el tema, le nombrás marihuana y lo ve algo malo y le nombrás cannabis y por ahí dice, ah, toma, mi prima toma cannabis. Entonces, es muy importante las maneras y cómo, y la seriedad con la que encaren esto. Así que es fundamental tu trabajo, Juan Sebastián. ¿No? Y el de cualquier investigador y el solo hecho de, para adentrarnos un poco en el tema, el solo hecho de haber llegado a descubrir el sistema endocannabinoide. Que tú le digas a una persona, mira, es que tú no solo tienes un sistema nervioso, un sistema cardíaco, tienes un sistema endocannabinoide. ¿Qué es eso? Son principalmente componentes endocannabinoides que están asociados a moléculas parecidas a las de la planta. ¿Por qué se llamaron así? Porque primero se descubrieron las moléculas de la planta, se descubrieron después las moléculas endógenas de los cuerpos en un cerebro de marranito. Ay, mire, esto parece mucho al THC. Ah, está relacionado con las reacciones biomoleculares, todas las reacciones bioquímicas del cuerpo que tienen relación con la felicidad. Por eso llega y se llama esa molécula anandamida. Entonces también llega después otro científico acompañado de este grupo de investigadores en Israel y descubre el 2AG. Empezamos a ver toda esta molécula comparativa, cuerpos vertebrados, planta de cannabis, empezamos a ver los receptores, empezamos a ver las moléculas que empiezan a acoplarse a los receptores, empezamos a ver que esto es un mundo muy, muy, muy grande porque cuando vemos, por ejemplo, en medicina, se les educa en la sinapsis y cuando hablamos de la sinapsis hablamos de dos neuronas, que es una neurona presináptica y postsináptica. La presináptica se comunica con la post, pero supuestamente hay un
un poco la llamada, ¿cierto? Me muevo cerca del modem. No, no, yo te escucho perfecto, Juan Sebastián. Yo te estoy escuchando muy bien, ¿eh? Se fue la llamada, ya, se regresó la señal. Sí, no, 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 nunca, yo nunca te perdí, ¿eh? Te escuché y la verdad que clarísimo. ¿Y por Lo qué tuve que crees? hacer Tengo una pregunta. cerca del modem porque se fue la señal. No, no, igual te escuché, nunca se perdió Ah, lo que fui yo el que dijiste, ¿eh? perdió la señal. Puede ser, pero acá, por lo menos acá yo te escuché bárbaro y ahí sí, se pierde un poquito la señal. Pero ahora estamos perfectos, te escucho muy bien y te quería hacer una última pregunta, Juan, y obviamente invitarte a que podamos continuar con este debate y por ahí profundizarlo en una próxima ocasión, porque me parece que da para mucho más. Pero te quería hacer una pregunta que es, eh, en este recorrido que vos estás contando recién del sistema endocannabinoide, el descubrimiento, ¿por qué crees que aún hoy todavía, si bien cada vez se enseña más, todavía hay como una negación en un montón de profesionales en querer entender que contamos con este sistema? ¿Por qué crees que no se dicta en todos lados, que no se enseña en el colegio, primario, secundario, en biología y en las universidades? ¿Sí? Algo que parece muy curioso es cada vez que se adentra más en un nuevo receptor, pensamos en los receptores CB1 y CB2, pensamos en la acción de anandamida, 2-AG, THC, CBD. La planta de cannabis tiene aproximadamente más de 100 moléculas cannabinoides. Aún no hemos entrado en profundidad cómo actúan esas moléculas, más allá, por ejemplo, de las varinas, que se habla de esas moléculas que tienen un efecto biomolecular antiinflamatorio, analgésico importante, que podría incluso debatirse que puede luchar contra la aspirina. Por ejemplo, entramos a hablar del TRPV1. Recuerdo un artículo que se habla en cómo en la leucemia de ratón, cuando se puede generar la resistencia a la quimioterapia, el CBD puede revertir la resistencia a un quimiofármaco, cosa que vimos, por ejemplo, también en nuestra investigación, que cuando hay resistencia a la quimioterapia en términos del cáncer, es más susceptible al tratamiento con cannabinoides. Podemos ver nada más que en el tema oncológico se ve muy interesante, porque por ejemplo por allá en la Universidad Complutense de Madrid con el doctor Guillermo Velasco, que toman esa tabla que demuestra que cada tipo de cáncer puede tener una correlación con un receptor diferente. Entonces tú dices, si hay más receptor CB2, entonces puedo tratarlo mejor con CBD. Si hay más receptor CB1, entonces con THC. Si hay equilibrado, entonces ver qué modelo puedo manejar para hacer un tratamiento eficiente en términos de lo que vamos encontrando con el sistema endocannabinoide, que se puede controlar la temperatura, TRPV, que se puede controlar el dolor, también con el mismo receptor. Se empiezan a encontrar muchas situaciones a nivel biomolecular dentro del cuerpo, que entre más receptores estén conectados con la efectividad del sistema endocannabinoide, con la activación o con la, digámoslo así, con la desactivación de algunos receptores, podamos ver qué patologías vamos a llegar a tratar, que decían, por ejemplo, las patologías huérfanas que no se podían tratar con algo particular. Cannabis puede ser una opción para esas patologías. La verdad que es impresionante y es maravilloso, mismo los comentarios que deja la gente, es un mundo maravilloso que creo que tiene muchísimo más por sorprender, ¿no? Tenemos muchísimo más por aprender todavía aún de la planta en un montón de aristas, como decimos siempre, de la industria. Tenemos mucho por todavía descubrir. Así que, Juan, te agradecemos un montón este rato, esperamos que te hayas sentido cómodo y bueno, y te invitamos para en otra oportunidad, por ahí sí, debatirlo en un espacio un poco más prolongado, con preguntas y respuestas de la gente, para poder sacarnos aún más dudas al respecto. Claro que sí. Y al fin, como una conclusión, debería decir que en términos de la investigación, como fue en mi caso, que yo fui realmente apoyado por investigadores que están en curso en investigaciones, como lo es en el caso de acá que me ayudó la doctora Paola Santander, accediendo a lo que son los insumos de investigación. Tú por un litro de medio de cultivo puedes estar pagando fácilmente $2,000, $1,000,
dependiendo de la necesidad que tú tienes, dependiendo de la cantidad de cultivo que vas a tener, dependiendo del apoyo que tengas por parte de cada una de las instituciones educativas o de investigación. Y la investigación al fin y al cabo se hace es por colaboración. La gente está muy unida cuando la investigación le interesa a otros colaboradores y quieren apoyarte porque ven que hay futuro con lo que estás haciendo. Entonces, la investigación se da es gracias para la gente que está interesada. Exacto, y hay que apoyarla totalmente porque es clave, es fundamental en este proceso. Bueno, Juan, no te Bueno, quitamos más tiempo y te agradecemos de corazón este tiempo que nos ok, regalaste. Muchísimas gracias y claro que estamos en sí. contacto. A ustedes, Gracias muchas a gracias todos por y la a invitación todos. Muchísimas gracias y y hasta a la todos nueva por edición.